quien también es integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Buenos días, señores, señoras legisladores. El día de hoy es un día de trascendencia para el Ecuador por los temas que vamos a tratar en el transcurso del día. Iniciamos con el tratamiento a las observaciones realizadas a la Proforma Presupuestaria 2022. Proforma presupuestaria que fue tratada en la Comisión de Régimen Económico y de la que soy parte. Y actuamos con mucha responsabilidad con ciudadanos, recibiendo a los diferentes sectores. Participaron representantes de las universidades, representantes de los estudiantes, gobiernos autónomos descentralizados, jubilados, la academia, para dar criterio técnico sobre la proforma presupuestaria, actores como representantes de la Casa de la Cultura, para exponer justamente la afectación que se tiene con esta proforma enviada originalmente y que el día de hoy el presidente se ratifica en la misma, que lacera el bolsillo de las y los ecuatorianos, lacera el bienestar de las y los ciudadanos de nuestro querido Ecuador. Y claro, responsablemente comparecieron también representantes del Ejecutivo, iniciando por Semplades, un consejo, gobierno. Si quieren en realidad llevar adelante un verdadero debate, ubiquen a funcionarios que estén dispuestos a dialogar. El representante de Semplades vino, se sentó y no quería hablar. Esa no es la manera de llevar adelante un diálogo. Hay que llevar un diálogo sincero y fraterno, cosa que dista de representantes que sí tuvieron esa valía para llevar adelante el análisis y poder acoger en primera instancia las observaciones del Ministerio de Finanzas, Petroecuador, del SRI. Y oh sorpresa, el día de hoy el primer mandatario se ríe de esta Asamblea Nacional con ciudadanos, porque hace caso omiso de las observaciones vertidas en ese informe trabajado responsablemente, que pedía que se cumpla la ley, nada más que eso, que se cumpla la ley, pues no tome en cuenta las observaciones. El artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que el presidente posesionado debe registrar el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior. Y si comparamos las cifras con ciudadanos, envía una proforma presupuestaria con corte a 31 de agosto de 31.461 millones, cuando debería constar 32.080 millones. Desde ahí ya le mete la mano al presupuesto para el 2022, con un déficit de 619 millones. Nos preocupa porque a la par analizamos también el Plan Nacional de Desarrollo y las cifras no cuadran. Por su lado, estipulan un crecimiento en los 4 años en el ámbito petrolero, por citar un ejemplo, de 500,000 barriles diarios a 1 millón. Y oh sorpresa, vienen los representantes de Petroecuador y dice que crecerán máximo 90,000 barriles en el transcurso de los 4 años. Esas explicaciones queríamos que se den, pues no las tomaron en cuenta. Pido por favor, por secretaría, se proyecte un video que le he remitido a su correo, señor secretario. ¿Se autoriza, por favor, presidenta? Estamos escuchando la intervención del asambleísta por la provincia de Cañar, Blasco Luna. Procedemos con la reproducción solicitada. Ha solicitado la proyección de un video sobre el cual apoyará esta intervención. Sesión del Pleno 748 en modalidad presencial.
del sistema de educación nos hemos movilizado para exigir al gobierno nacional entregue presupuesto digno para la educación. Esta movilización precisamente exige del gobierno nacional que cumpla con las ofertas de campaña. Esto es precisamente de brindar mejores condiciones de vida a la salud, a la educación, a nuestros estudiantes. El artículo 165 de la Constitución señala que incluso en un estado de excepción no se pueden tocar los recursos destinados a educación. Es decir, el recorte permanente y constante de presupuesto para las universidades se ha mantenido desde el año 2020 y se continuará con el año 2022. Gracias, Presidenta. Los testimonios dan cuenta de la situación que se vive hoy en el Ecuador. Por el odio, muy probablemente por el odio al correísmo, que termina afectando el porvenir de las y los ecuatorianos. Librémonos de ese odio, hagamos política decente, no busquemos culpables, dignifiquemos el quehacer político. Ese va a ser siempre mi llamado por sobre todas las cosas. Y ahí observamos en los videos cómo están las escuelas abandonadas, que en su momento la Revolución Ciudadana a mucha honra invirtió pensando en el bienestar de los jóvenes, hombres y mujeres de este Ecuador. Pero lamentablemente el día de hoy no se asigna presupuesto, incumpliendo las transitorias 18 y 22 de la Constitución de la República, en la que se debe hacer un incremento progresivo anual del 0.5% hasta alcanzar el 4% del Producto Interno Bruto para salud y el 6% para educación. Si se cumpliera con estos artículos, con estas transitorias, se debería haber incrementado en 548 millones el presupuesto para salud y educación. Pero, oh sorpresa, con la proforma que presenta el Ejecutivo comparada a agosto, inclusive agosto, se afecta y se incumple estas transitorias. Desde ya, Presidenta, asambleístas, vamos a plantear la inconstitucionalidad si no llegamos a tener hoy día los votos para observar esta tomadura de pelo del gobierno que deja de lado las observaciones planteadas, porque no podemos ser parte del problema y hay que buscar solución a la vez. Y claro, existe un déficit presupuestario que bordea los 9 millones de dólares, los 9.000 millones de dólares, y cáiganse de espaldas, asambleístas, con ciudadanos. ¿Cómo piensan financiar estos 9.000 millones de dólares? La dichosa monetización. Quieren vender la joya de las coronas, quieren vender lo que genera recursos para el Estado, como el Banco del Pacífico. ¿Lo vamos a permitir? La bancada de la Revolución Ciudadana se opondrá rotundamente a este tipo de acciones que termina vendiendo patrimonios que sí generan rentabilidad para las y los ecuatorianos. Cáiganse de espaldas, decía. Tanto criticaban el financiamiento con la compra de bonos de parte del Seguro Social. Y 4.000 millones de dólares los bonitos ahora presupuestan que van a vender bonos al Seguro Social. ¿De qué hablamos, gobierno? Tanto criticaron aquello y ahora plantean adquirir 4.000 millones de dólares, sí, que el IES se haga cargo con ese financiamiento. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín con ciudadanos. Quería ser presidente, asuma la responsabilidad y trabaje en bien de los ecuatorianos y no defienda únicamente los intereses de unos pocos que el día de hoy están brincando en chullapié porque ya no van a pagar lo que les correspondía a las herencias. ¿Por qué? Por una nefasta ley que fue aprobada o que entró por el Ministerio de la Ley. Y ahí también la Asamblea debe asumir la responsabilidad. No se puede enviar informes a medias, no se puede enviar resoluciones cercenadas, como se cercenó la resolución que se aprobó aquí, en la que constaba el planteamiento realizado por el asambleísta de Social Cristiano, Esteban Torres, en el que observó la proforma, se observó y tuvo los votos para observar el proyecto económico urgente, pero se cercenó y no se envió el informe completo a la Presidencia de la República. Quieren reactivar la economía, pero oh sorpresa, Tiene un minuto, señor asambleísta. Gracias, Presidenta. En el Plan Anual de Inversiones se realizan costes y costes significativos, como por ejemplo al ámbito de las universidades.
determinan cercenando a las universidades el 83.5% de inversión. O sea, si pensaban en construir nuevas universidades, nones, nulo ideológico, nones, porque se costa presupuesto para el ámbito de las universidades. Tanto se habló aquí de la seguridad y recorta presupuesto en 14% para lo que es lo relacionado a los centros penitenciarios. Si no hay presupuesto, ¿cómo vamos a atender pues esas necesidades? Veamos, asambleístas, asumamos esa responsabilidad. El Ministerio de Agricultura sufre un recorte presupuestario, o sea, a los técnicos que les ofrecían estabilidad laboral, a las calles. Ya no habrá quien reclame sus derechos, porque inclusive la Corte Constitucional, el artículo 25 de la ley humanitaria, observó, ya ni siquiera en eso los médicos podrán sostenerse para la tan anhelada estabilidad laboral. Y no quiero dejar de lado, Presidenta, los jubilados que estuvieron aquí, casi suplicando que se asigne el presupuesto para cumplir con los incentivos jubilares. Hay una asignación de 230 millones cuando se necesita 652 millones. Para concluir, Presidenta, quiero que por secretaría se lea el artículo 103, inciso 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ya no tiene tiempo, señor asambleísta. Presidenta, en relación a este tema, el artículo 103, inciso 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos manda el día de hoy a los legisladores a actuar con responsabilidad, que nos ratifiquemos en las observaciones y le demos un mensaje contundente al pueblo ecuatoriano que estamos con ello. No podemos permitir que se nos quiera imponer presupuestos que no están en sintonía con las necesidades, las múltiples necesidades de las y los ecuatorianos. Presidenta, señoras y señores asambleístas, gracias.